Continuamos con la la tercera parte de Historia Segundo, en donde estamos viendo acerca de las actividades, ¿no?, del día de hoy, acerca del tema. Ya, a ver. Diego de Almagro fue ejecutado por orden de Francisco Pizarro, ¿verdadero o falso? A ver, ahora estamos con verdadero o falso. Diego de Almagro fue ejecutado por orden de Francisco Pizarro, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Ya. Francisco Pizarro fue asesinado el 26 de junio de 1541, ¿verdadero o falso? A ver, acuérdense la fecha. Falso. Falso. Bueno, falso, dice. Pedro de la Gasca gobernó el Perú a la muerte de Gonzalo Pizarro, ¿verdadero o falso? Verdadero. Carlos V repartió los territorios entre Pizarro y Almagro, ¿verdadero o falso? Mm, mm, Falso, profesor. Ok, falso, dice. Falso, falso, verdadero, falso. Falso. ¿Qué gobernaciones se crearon a causa de las reparticiones? ¿No? Esa es la pregunta para que ustedes lo respondan. Lo pueden responder, digamos, de manera virtual o, digamos, de manera física, ¿no? Escribiendo en el cuaderno. Si ustedes quieren. Ya, a ver. De ahí colorea la parte de territorio que le corresponde a Francisco Pizarro y a Diego de Almagro. Facilito, colorear nada más. Eso es todo, profesor. ¿Estaría? ¿Eh? Esa es toda la tarea. En la siguiente página también está. También hay. ¿Cuánto tiempo duraron las guerras civiles entre los conquistadores?
¿Qué consecuencias trajeron las guerras civiles? ¿Quiénes asesinaron a Francisco Pizarro y por qué lo hicieron? ¿Qué sucedió en la guerra de Chupas? ¿Y quiénes se enfrentaron en la batalla de Añequito y qué sucedió al final? Más que todo siempre me gusta que hagan las tareas acá. Bueno. Todo eso lo en clase, por si acaso. Digamos, solo ustedes ponen, ¿no? Y luego, bueno, enviarlo al WhatsApp o al correo electrónico. Ese es el WhatsApp. No sé, lo que a ustedes se les haga más fácil, ¿no? Tampoco está ahí. Ah, y al correo,
A ver, ¿no? ¿Cómo van? ¿En qué número ya están ya? ¿Ya terminaron o todavía? Ya, a ver, unos 5 minutos más y pasamos al siguiente tema también. Que digamos, después de la batalla de ellos, ¿no? La guerra civil entre conquistadores, se produce lo que se llama la formación del virreinato.
A ver, ¿no? Vamos a continuar con el siguiente tema. Después de las guerras civiles, ¿no? Vino lo que se llama el virreinato, es donde expandieron pues todo su territorio. ¿Y qué se le llamará virreinato? Virreinato del Perú. ¿No? Fue uno de los reinos integrantes del Imperio Español, una entidad territorial creada por la corona española el 20 de noviembre de 1542. Con capital en la ciudad de Lima, ciudad de los Reyes, las fronteras del Virreinato o Reino del Perú se establecieron por primera vez el 13 de septiembre de 1543. En un principio, su territorio comprendía casi toda la América del Sur, incluyendo Panamá y algunas islas de Oceanía, aunque no incluía Venezuela, que dependía de la Real Audiencia de Santo Domingo, ni los territorios al este de la línea del Tratado de Tordesillas, que pertenecía al Imperio de Portugal. 2 siglos después, tras las reformas borbónicas, su inmenso territorio sufrió tres importantes mermas. En 1717 se creó el Virreinato de Nueva Granada al norte. En 1776 se creó el Virreinato del Río de la Plata al sur. Al mismo tiempo, la colonia portuguesa de Brasil extendía sus fronteras tomando territorios de la Amazonía. Al final del periodo colonial, el 80% del total de los caudales americanos provenían del Virreinato de México. Sin embargo, a pesar de las pérdidas territoriales a principios del siglo XIX, todavía el Virreinato del Perú era la principal posesión de la corona española en América del Sur, al tratarse de una de sus principales fuentes de riqueza. Los virreinatos quedaron abolidos por las Cortes Españolas del Trienio Liberal. Esta medida se aplicó en el Perú por Joaquín de la Pezuela el 15 de septiembre de 1820. El proceso de independencia hispanoamericana puso fin al virreinato peruano como parte del Imperio Español. Al principio de la contienda, el Perú mantuvo su compromiso con la integridad de la monarquía española, mandando expediciones a sofocar las juntas de gobierno insurgentes que se formaron en los diferentes territorios de sus fronteras. En la primera parte de la guerra, que comienza en 1810, se produjeron conspiraciones y levantamientos autónomos peruanos que fueron sofocados por el ejército realista en América en 1820. La sublevación de la Gran Expedición de Cádiz por Rafael de Riego produjo la instalación del gobierno del trienio liberal español e hizo desaparecer el peligro de invasión de Venezuela y el Río de la Plata, lo que le permitió la llegada al Perú de las corrientes libertadoras de América, el apoyo de las Provincias Unidas del Río de la Plata y dado por José de San Martín. Permite sucesivamente independizar la Capitanía General de Chile. Sí, o sea, digamos, poco a poco van a ver, ¿no? El Estado colonial.
El virreinato del Perú se creó por Carlos V, uno de España, cuando promulgó las nuevas leyes de Indias, compuestas de 40 ordenanzas dadas en Barcelona el 20 de noviembre de 1542. El quinto virrey Francisco Toledo organizó la colonia en el Perú, estableciendo la mita minera y creando las reducciones a pueblos indios. Estableció el tributo indígena y reglamentó el uso de las aguas. ¿Y cómo estaba conformado todo ello? ¿No? ¿No? Estaba conformado primero por el rey. Estaba conformado por el rey. El rey real y supremo y consejo de Indias. Y de ahí, pues, ¿no? Las autoridades locales, el virrey, que era el representante, ¿no? ¿Qué es lo que hacía el rey, no? Se preguntarán, a ver. ¿Qué es lo que hace un rey? El rey, la máxima autoridad política y militar de la metrópoli española. El rey gobernaba el Perú a través de determinados actos legislativos administrativos, como eran las provisiones, las reales cédulas, las reyes reales órdenes, las cartas reales, la ordenanza y aún en las pragmáticas sanciones gobernaba directa o indirectamente a todos los funcionarios de la colonia y era el árbitro de cualquier contienda de competencia. Los reyes de España que gobernaron América y el Perú fueron de tres dinastías distintas. La Casa de Trastámara, Isabel I y Fernando de Aragón, de 1840, no, 1492 a 1516. En teoría gobernó de 1808 a 1813, José I de la Casa de Bonaparte durante la invasión francesa. Las otras dinastías españolas, las dinastías de Habsburgo y las dinastías de Borbón. Carlos I, de 1516 al 56, Felipe II, del 56 al 98, Felipe III, del 98 al 1621, Felipe IV, de 1621 a 1665, y Carlos II, de 1665 a 1700. La dinastía de Borbón, por Felipe V, del 1700 a 1746, Fernando VI, del 46 al 59, Carlos III, del 59 al 88, y Carlos IV del 88 a 1808, y Fernando VII de 1808 a 1833. ¿Y quiénes le acompañaban al rey? Nada más y nada menos que el Consejo de Indias. ¿Y qué hacía el Consejo de Indias, no? El rey de España gobernaba América mediante el organismo llamado Real y Supremo Consejo de Indias, creado en 1524 por Rey Carlos I. Fue el organismo destinado a dirigir los asuntos administrativos y de gobierno de las colonias americanas, reglamentado por Felipe II en 1571. Estaba formado por un presidente, un canciller, un registrador, 8 consejeros, un fiscal, 2 secretarias, un cronista, un cosmógrafo, un alguacil y un capellán. Su primer presidente fue Fray García de Loaiza en el siglo XVI. Fue convertido en Ministerio de Indias. El Consejo tenía atribuciones legislativas, financieras, militares, judiciales, eclesiásticas y comerciales, ¿no? ¿Quiénes le sigue? El virrey. ¿Qué es lo que hacía el virrey? Bueno,
el virrey se encargaba, pues, ¿no? El máximo representante del rey en las colonias, propuesto por el Consejo de Indias, era nombrado por el rey. Su cargo no tenía plazo de duración, pues podía ser removido en cualquier oportunidad que la corona no crea conveniente. Durante el virreinato gobernaron 40 virreyes. Al término de su mandato era sometido al juicio de residencia que juzgaba su gobierno. También debía presentar una memoria de gobierno a su sucesor. O sea, ¿qué es lo que hacía? En las funciones, la política era el representante del rey. Dictaba las leyes, las ordenanzas. En las judiciales, preside la Real Audiencia sin voz ni voto. En las eclesiásticas, nombra cargos inferiores. En las económicas, superintendente de la Real Hacienda. Anula el contrabando, controla los ingresos de la Hacienda, controla la acuñación de monedas. En las administrativas, realiza nombramientos de empleados, realiza los repartimientos de indígenas, decreta la fundación de ciudades. En las militares tenía el grado de capitán general, jefe de las fuerzas militares, ¿no? A ver, la Real Audiencia fue el máximo tribunal de justicia del virreinato, ¿no? Estaban integrados un presidente, o sea, el virrey, varios oidores que eran en los asuntos civiles, los fiscales y los alcaldes del crimen, asuntos penales. Al iniciarse el virreinato peruano se compuso de 7 audiencias, que fueron Panamá, Lima, Santa Fe de Bogotá, Charcas, Quito, Chile, Buenos Aires. ¿Cuáles eran sus funciones? Consultivas, asesores del virrey; gubernativas, reemplaza en caso de ausencia al virrey; judiciales, tribunales de justicia y vigilan el cumplimiento de la ley; en la legislativa, legislaban con el virrey en el acuerdo. ¿Quiénes nos seguían ahí? Los corregidores. ¿Qué hacían los corregidores, pues, no? Era la autoridad con facultades políticas, económicas y administrativas, nombradas por el rey o virrey. Por sus atropellos y abusos se tomaron los funcionarios más odiados del régimen colonial. Fue de origen español. Su nombramiento era por un periodo de 3 a 5 años. Como autoridad, residía en la ciudad principal del corregimiento. ¿Qué hacían estos corregidores? Impartían justicia en su jurisdicción, supervisaban los cobros de tributos, envía a los indios mitayos a las minas, cobrajes y haciendas, visita una vez al año el corregimiento, censando la población tributaria, explota al indio mediante la sobretasa de tributo y repartimiento mercantil. En los corregimientos eran subdivisiones de territorio de la audiencia. Cada corregimiento abarcaba muchos pueblos indios. El primer corregimiento se estableció en Chucuito, uno en 1552. Y bueno, espero que hayan acabado, digamos, la actividad pasada, ¿no? Nos estaremos viendo el próximo domingo. Ya, nos estamos viendo, digamos, el próximo domingo. Por favor, avancen con las actividades. Que muy pronto habrá un examen, ¿no? Nos vemos, cuídense, que les vaya bien. Buen domingo, disfruten la tarde, ¿no? Ya hasta el otro domingo, por favor.